Amados, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes, aleluya. Estamos aquí, estamos en la casa del Señor, aleluya, estamos contentos, un día más, gloria a Jesús, que el Señor nos da para nosotros poder gozarnos en su presencia, gloria a Jesús, aleluya. Así que gracias al Ministerio de Adoración, gloria a Jesús, a los hermanos, gloria a Jesús en esta hora, gloria a Jesús. Así que nos gozamos. Vamos a pedirle, ¿verdad?, a los niños que vayan subiendo poco a poco. Gloria a Jesús. Que tengan mucho cuidadito por ahí por las escaleras. Dios bendiga a todos los que están, ¿verdad?, que llegaron en esta mañana. Gloria a Jesús. Estamos contentos. Dios hace todas las cosas posibles, ¿sabes? Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Santo eres, Jesús. Digno, digno es de alabanza. Gloria, gloria al que vive para siempre. Santo, santo, santo. Santo eres, Jesús. En esta mañana, amados, tenemos una porción de la palabra, gloria a Jesús, que me percaté, ¿verdad?, de que las alabanzas que se estaban cantando, gloria a Jesús, me confirmaban, ¿verdad?, la prédica, gloria a Jesús, el tema. Y porque es bien necesario nosotros poder reconocer que yo necesito y necesitamos al Señor en nuestra vida. ¿Quién necesita al Señor en su vida? Todos necesitamos, ¿verdad?, nuestro Señor Jesucristo en nuestra vida, al Dios Todopoderoso, gloria a Jesús, que nos permite levantarnos todos los días, aleluya, que nos da la fuerza, las energías, gloria, que el vigor, gloria a Jesús, que nosotros necesitamos. Por más cansados que nosotros estemos, gloria a Jesús, necesitamos, ¿verdad?, muchas veces ese empujoncito, gloria a Jesús, amén. Y en esta mañana nosotros vamos a estar, ¿verdad?, en el libro de Juan, gloria a Jesús, capítulo 6, aleluya. El libro de Juan, capítulo 6. Capítulo es un poquito largo, gloria a Jesús. Pero aquí hay muchos que han leído este capítulo, gloria a Jesús. Y este capítulo, desde el inicio, ¿verdad?, habla de lo que es la alimentación de los 5,000. Gloria a Jesús. Pero yo me voy a ir un poquito más abajo, o bastante más abajo, casi al final. Gloria a Jesús. En el 67. Vamos para el versículo 67. Del 60 en adelante hay un tema, un título ahí en la Biblia que dice, ¿verdad?, en ese capítulo dice palabras de vida eterna. Y en el 67 dice de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Vamos a hablarlo acá, como a definirlo acá en el lenguaje de nosotros. ¿Acaso ustedes también se quieren ir? Así, para poder entenderlo un poquito. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Aleluya, qué poderoso. Y en esta ocasión, amados, quiero, ¿verdad?, expresar en este capítulo 6, ¿verdad?, uno de los capítulos más, quizás, ¿verdad?, uno de ellos más impactantes del Evangelio, ¿verdad? Y comienza con una multitud, ¿verdad?, siguiendo a Jesús. Y miles de personas lo rodeaban, lo buscaban, lo admiraban,
y querían estar cerca de él. Habían visto milagros extraordinarios, habían visto panes multiplicarse, peces multiplicarse y una multitud, ¿verdad?, alimentada por el poder de Dios. Y desde, vamos a decirlo, desde el ojo humano, desde la perspectiva humana, ¿ok?, parecía que el ministerio de Jesús estaba alcanzando su punto más alto. Había popularidad, había aceptación y había grandes multitudes. Sin embargo, pues Jesús nunca se dejó impresionar por las multitudes, amados. Él conocía el corazón humano, tal y como conoce el tuyo y el mío. Sabía que muchos estaban cerca de él por interés y no por convicción. ¿Okay? Por eso comenzó a enseñar verdades, ¿okay?, escuchen bien, profundas acerca de quién era él realmente. Jesús declaró que él era el pan de vida. Les enseñó que la vida eterna no se encontraba en las obras ni en la religión, ¿ok?, ni en las tradiciones, sino únicamente en él. Y aquellas palabras produjeron una crisis. La multitud que había celebrado los milagros no pudo soportar la verdad. ¿Okay? Los mismos que habían comido del pan multiplicado comenzaron a murmurar contra Jesús. Los mismos que querían hacerlo rey comenzaron a abandonarlo. ¿Okay? En Juan 6:66 dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y este momento, ¿verdad?, y esta imagen es sorprendente, ¿verdad?, porque tú te tratas de imaginar. Miles de personas se estaban marchando. El entusiasmo desapareció. La emoción terminó. La multitud se dispersó. Y entonces ocurre uno de los momentos más conmovedores de todo el evangelio. Jesús se vuelve hacia los 12 discípulos y les hace una pregunta que atraviesa los siglos y llega hasta nosotros. ¿Ok? ¿Queréis acaso iros también vosotros? ¿Acaso ustedes se quieren ir también? Y esta no era una pregunta de ignorancia. Jesús conocía la respuesta de cada uno de ellos. ¿Cómo la conoce? ¿Cómo conoce la tuya y la mía? Él sabía quiénes iban a permanecer y él también sabía quiénes lo iban a traicionar. Así que la pregunta tenía como propósito sacar a la luz la realidad del corazón de los discípulos. ¿Ok? La misma pregunta sigue resonando en nuestro tiempo, en el día de hoy. Cuando la fe es probada, cuando las oraciones parecen no ser respondidas, cuando llegan las luchas, cuando aparecen las decepciones y cuando el camino se vuelve difícil, Jesús nos dice y sigue preguntándonos: ¿también ustedes se quieren ir? Aleluya. ¿Me entienden? Van conmigo, gloria a Jesús. Y entonces, ¿verdad?, cuando Pedro pronuncia una de las confesiones, aquí Pedro va a confesar una de las confesiones más extraordinarias de toda la Escritura: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Sabes? Como diciendo que ¿para dónde yo voy a ir si yo no tengo a quién acudir? La primera verdad que nosotros observamos en este pasaje es la que es la verdad de Cristo. Y esa verdad de Cristo siempre separa a los verdaderos discípulos de los seguidores superficiales. Porque hay seguidores, hay discípulos buenos y hay aquellos, ¿verdad?, que están momentáneamente, son seguidores temporales. Así que muchos estaban dispuestos a seguir a Jesús mientras recibían beneficio. Oye, eso lo vemos hoy también, ¿verdad?
Le gustaban los milagros, y a quien no le gustan los milagros, le gustaba el pan, le gustaba la emoción de ver cosas extraordinarias. Pero cuando Jesús comenzó a hablar de compromiso, a hablar de entrega, a hablar de fe verdadera, a hablar de dependencia absoluta de Él, pues comenzaron a alejarse. ¿Sabes qué? Que hay muchos que no vienen a la iglesia porque dicen que le van a cambiar la vida. Santo. Esto no era algo nuevo, ¿sabe? A lo largo de toda la Biblia vemos que la verdad de Dios siempre ha producido una división. ¿Ok? Y lo podemos ver, por ejemplo, en la historia de Noé, porque Noé predicó durante años y pocos creyeron. También lo podemos ver como, por ejemplo, con Moisés cuando pues habló en el desierto y muchos endurecieron su corazón. También lo podemos ver en el ejemplo de Jeremías cuando anunció el mensaje de Dios, ¿verdad? Y fue rechazado. También lo podemos ver cuando Jesús vino al mundo. Muchos prefirieron las tinieblas antes que la luz. Y la razón es sencilla. La verdad confronta el orgullo humano. ¿Ok? Y el hombre quiere un Dios que bendiga sus planes, pero no un Señor que gobierne su vida. Yo quiero a Dios porque Él me bendice. Aleluya. Pero no quiero que dirija mi vida ni me diga lo que yo tengo que hacer. Muchos quieren salvación y no quieren arrepentimiento. Muchos quieren ir al cielo pero sin santidad. Y muchos quieren bendición, amados, sin obediencia, ¿verdad? Pero Cristo no vino a negociar con el pecado, ¿ok? Vino a salvar al pecador, ¿ok? Por eso muchos se fueron. No porque Jesús hubiera dejado de ser poderoso, no porque hubiera dejado de hacer milagros, se fueron porque la verdad les resultó incómoda. Aleluya, y hay muchos lugares de esta manera, porque hay muchas iglesias para todos los gustos, ¿saben? En estos tiempos, ¿ok? Pero ¿sabes qué? Todo esto sigue ocurriendo hoy. Vivimos en una generación, amados, que quiere escuchar mensajes motivacionales, pero rechazan los mensajes que llaman al arrepentimiento. Se celebran sermones que hablan de prosperidad, que hablan de éxito, que hablan de bienestar, pero se evita hablar del pecado, de la cruz y de la santidad. Por embargo, ¿verdad? El evangelio verdadero, amado, sigue siendo el mismo, no ha cambiado. Gloria a Jesús. Es como yo he dicho, yo no puedo acomodar la palabra del Señor en el modernismo actual. Gloria a Jesús. Cristo continúa llamando a los hombres al arrepentimiento. Y Cristo continúa diciendo que nadie puede venir al Padre si no es por Él. Y Cristo continúa enseñando que es necesario negarse a uno mismo y tomar la cruz y seguirle. Pero la verdad sigue separando. A nadie le gusta la verdad. Nadie le gusta que se predique la verdad de la palabra, sino aquello que me gusta a mí. Así que cuando Jesús pregunta a los 12 si también quieren irse, pues Pedro contestó de esta extraordinaria manera. Él no respondió diciendo, no, Señor, nos quedaremos porque entendemos todo. Así que la realidad es que muchas cosas todavía eran difíciles para ellos, ¿ok? Ellos no comprendían completamente la cruz, no comprendían completamente la resurrección, ¿ok? No comprendían completamente el reino. Pero habían comprendido algo fundamental. Aleluya. ¿Sabes qué? Que Jesús era incomparable. Aleluya. Así que por eso Pedro respondió de esa manera. ¿A quién iremos? Él no dijo ¿a dónde? Dice ¿a quién iremos? ¿Ok? Porque el problema no era encontrar
un lugar. ¿Ok? El problema era encontrar, pues, una persona. Y eso nos pasa mucho hoy, gloria a Jesús. Y Pedro, pues, ¿verdad? Había llegado a una conclusión, gloria a Jesús, que cambiaría su vida para siempre. Y yo creo que hoy, yo sigo creyendo, que yo espero que usted esté en la misma línea mía, que ni usted ni yo vamos a encontrar a alguien mejor que Cristo. Es que no lo hay, no existe. Aquello que me pueda gustar o resolver es temporal, porque hay muchas cosas que le gustan al ser humano, claro, pero no trae la alegría y el gozo que nos da Cristo a nuestras vidas. ¿Ok? No hay otro Dios como el que tú y yo conocemos. Ellos habían visto a Jesús sanar enfermos, a levantar paralíticos, a expulsar demonios. Y lo más importante, que todo eso había escuchado, ¿verdad? Las palabras de Jesús. Y entendió que aquellas palabras tenían algo que nadie más poseía. Que tenía vida eterna. Los filósofos podían ofrecer ideas. Los líderes religiosos podían tener reglas. ¿Okay? Los gobernantes podían ofrecer poder. Pero solamente Cristo podía ofrecer vida. ¿Ok? Porque Cristo no solamente enseña la verdad, sino que Cristo es la verdad. Aleluya. Y no solamente nos muestra el camino, Cristo es el camino. Amén. No solamente nos los enseña, Él es. Así que no solamente nos habla de la vida, porque Cristo es la vida, amados. Así que por eso Pedro entiende que abandonar a Jesús no iba a resolver nada. Gloria a Jesús. Como nos pasaría a nosotros. Si dejaban a Cristo, ¿a quién iban a acudir? ¿A los fariseos? Si dejaban a Cristo, ¿a quién iban a acudir? A los escribas, a las tradiciones, a las religiones vacías. No había nadie más. Si usted y yo dejamos a Cristo, ¿a dónde nos vamos? ¿Dónde vamos a estar? ¿Para dónde vamos? Así que la misma realidad sigue vigente hoy. El mundo va a ofrecer muchas alternativas, amados. La ciencia te va a prometer respuesta, la filosofía te va a prometer sabiduría. La política que vemos hoy va a estar tratando de prometerte soluciones. La tecnología está tratando de prometerte progreso, pero ninguna de ellas, amados, puede resolver el problema más profundo del ser humano. ¿Qué es? El problema del pecado, el problema de la muerte, el problema de la separación de Dios. Y solamente uno puede resolver esto. Es Cristo. No hay otra. Y Pedro continúa diciendo: nosotros hemos creído y conocemos. ¿Ok? Y vamos a observar ese orden. Primero creyeron, después conocieron. Pero hoy nosotros vemos muchas veces que las personas primeramente quieren conocer para luego creer. ¿Ok? Pero el camino bíblico es diferente. La fe precede de una comprensión más profunda. Como por ejemplo, Abraham creyó antes de ver el cumplimiento. Moisés creyó
antes de ver la liberación. Josué creyó antes de que cayeran los muros. Daniel creyó antes de entrar al foso. Los discípulos amados creyeron antes de comprender completamente la obra de Cristo. Así que la fe no significa ausencia de preguntas. La fe significa confiar en el carácter de Dios aun cuando todavía no entendemos todo. ¿Ok? Sabes que Pedro no tenía todas las preguntas o todas las respuestas, pero tenía la respuesta más importante. Jesús es el Santo Dios. Jesús es el Mesías prometido. Jesús es el Salvador. Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando una persona comprende esto, yo te doy la seguridad que tu vida va a cambiar. Que todo va a ser diferente. Que aunque estemos viviendo en el mismo mundo, en la misma tierra, pisando la misma tierra, con Cristo podemos y alcanzamos más que si estuviésemos sin Él. Así que la grandeza de este pasaje no está solamente en la respuesta de Pedro, ¿ok? La grandeza de este texto está en la persona a quien Pedro está mirando. Amados, aquí nos enseña que Jesucristo es el pan de vida. Jesucristo es el enviado del Padre, que Jesucristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y la razón, ¿ok?, por la cual Pedro no podía irse es porque solamente Cristo podía salvarlo. Y esa misma verdad sigue siendo válida en esta mañana, en este día. Nuestra esperanza no está en una iglesia, ¿saben? Nuestra esperanza no está en un sistema religioso. Nuestra esperanza no está en nuestras obras. Nuestra esperanza está en Cristo. Aleluya. Nuestra esperanza está en aquel que murió en una cruz por nuestros pecados. El que derramó su sangre para reconciliarnos con Dios. Gloria a Jesús. Nuestra esperanza está en aquel que resucitó al tercer día venciendo la muerte. Por eso es que no vamos a encontrar a un Dios como el que tenemos tú y yo. No vamos a encontrar a que hoy sigue llamando a los pecadores al arrepentimiento. Y eso es lo que nosotros tenemos que seguir predicando en esta mañana, amados. En estos días, en estos tiempos, ven a los caminos de Cristo, gloria a Jesús. Porque Él te quiere salvar, Él quiere redimir tu vida. Y la pregunta en esta mañana, ¿verdad?, de Jesús continúa resonando en cada generación. ¿También te quieres ir? ¿Quieres huir? Y esta pregunta que parece, ¿verdad?, en todas las pruebas de nosotros, esta pregunta aparece cuando se brotan lágrimas de nuestros ojos. Aparece esta pregunta en los momentos de confusión. Aparece en esos momentos donde nos sacudimos. Gloria a Jesús. Esos tiempos, esos momentos. Gloria a Jesús. Y la pregunta de nosotros debe seguir la misma línea de Pedro. Pero ¿a quién yo voy a ir? Entonces, quizás nosotros no vayamos a entender todo, amados, y vayan a seguir existiendo preguntas sin respuesta. Y sabemos que los caminos de hoy están difíciles y podrían ser siendo difíciles, pero seguimos a aquel que ha descubierto algo, ¿verdad?, que transforma la vida para siempre, y es a Cristo Jesús. Así que fuera de Cristo no hay salvación, fuera de Cristo no hay perdón, fuera de Cristo no hay esperanza, amados. Porque solo Él tiene palabra
de vida eterna. Solo Cristo puede salvar. Solo Cristo puede transformar. Solo Cristo te puede dar vida, amado. Gloria a Jesús. Y cuando nosotros entendemos quién es Jesús, ya no buscamos otro camino, porque hemos encontrado al único Salvador. Aleluya. Hemos encontrado, gloria a Jesús, a aquel que en medio del dolor y la tristeza me da esperanza y encuentro esperanza. Como que al final veo una solución, veo una salida. Y la cuestión no es seguir viviendo, amados, como que todo terminó. No es seguir viviendo como que ya todo se acabó, como que ya no hay solución. He dicho en tiempos pasados, sigo repitiendo en el momento, lo seguiré repitiendo mañana. Dios tiene la última palabra. Aleluya. Seguiremos predicando que Cristo te ama, que Cristo sana, que Cristo salva, que Cristo transforma. Gloria a Jesús. Y no hay otro que vaya a poner la corona de vida en tu cabeza. Aleluya. Y debemos venir a los pies de Cristo todo el tiempo. No solamente cuando estoy mal. No solamente cuando estoy cansado. Porque de hablar de cansado, yo tengo un master degree. De estar ocupado, tengo 5 doctorados. Yo también te puedo hablar de eso. Que la gente sigue preguntando, pero ¿cómo tú lo haces? Y yo no sé, pregúntale a aquel. Pero es que si nos detenemos, no vemos nada. Lo que vamos a verle, la aguja del reloj, sigue dando vueltas, el minutero dando vueltas, lo que son los relojitos digitales, pues. Como único se va a dejar de ver la hora cuando se acabe la batería, gloria a Jesús, igual que aquello, a menos que el reloj pues sea de eléctrico, ¿verdad? Y a menos que se vaya la luz, pero una vez tú lo conectas para atrás, eso vuelve. Podemos estar días sin luz y el tiempo sigue pasando. Meses sin luz y el tiempo sigue pasando. Eso no se detiene. Eso sigue ahí. Sigue dando vueltas. Y los otros días, mi amada hija me dice, papi, pero que tú no paras. Aleluya. Pero yo le doy gracias al Señor por la fortaleza, porque, oye, sí. Si usted me llega a ver cómo uno llega a la casa, dice, ay Dios mío, Señor, ten misericordia de tu hijo. Pero sigo confiando, gloria a Jesús, en esta palabra. Me sigo apoyando. Y mi convicción siempre está en que ¿qué sería de mí si yo me saliera de los caminos de Cristo? Te soy sincero, amado, con mi corazón abierto, yo no he estado en los caminos, fuera de los caminos del Señor. O sea, yo nacido en el Evangelio.
Pero yo tengo ojos y yo miro también y observo y analizo. Y yo no quiero estar así. Y conozco mucha gente, como me imagino que también usted conoce mucha gente. Y que conoce a aquellos que caminan en Cristo y también conoce a aquellos que no conocen, que no caminan en Cristo. Aquí hay un popurrí de gente. Hay de todo. De todas las creencias. Pero un día van a chocar con la cruz. Mientras tú y yo estamos tan preocupados y desgastados por ver un cambio, cada cual corre diferente. Y necesita una experiencia diferente, por más difícil que sea y por más duro que impacte nuestra vida. Necesita llegar, gloria a Jesús, como un día llegó el hijo pródigo. Y tristemente nosotros decimos, pero ¿por qué tenemos que dejar llegar ese momento? Pues es que va a tener que suceder. Va a tener que pasar. ¿A dónde iremos? Si solo Dios tiene palabra de vida. Está ahí, está para nosotros. Y vi una noticia ayer, no sé si fue ayer, y no me acuerdo qué estado es, si usted lo sabe, me lo aclara. Que acaban de firmar una ley prohibiendo la Biblia. Canadá. Prohibiendo la Biblia. Usted no puede hablar de la Biblia. Hay consecuencias legales. Estamos hablando en Estados Unidos. Cerquita de nosotros. Y usted dice que la persecución está en el Medio Oriente. No, eso está al lado de nosotros. Nos quieren callar la boca. Amado, y no es meramente nosotros poder hablar y prender esa cámara y que la prédica, la reflexión, la palabra del Señor salga. Porque de la misma manera a Facebook no le gusta y corta el video. Sencillo. Amado, la cámara se prende porque habrán personas que no se pueden levantar de la cama y la predicación y la palabra del Señor llega a esos oídos en esa necesidad, en esos momentos. No es para aquellos que no quieran venir a la iglesia. Porque hay muchos que pueden llegar a la casa de Dios. Y en cualquier esquina hay una iglesia. En todos los barrios hay una iglesia. La coalición de pastores de Dorado están como por los 90 o 100 pastores. ¿Sabes cuántas iglesias hay en este pueblito? Y la palabra se sigue regando. ¿A quién iremos? Cuando yo necesito, cuando usted necesita. Claro, usted tiene su esposa o su esposo. Quizás tienes a alguien cuerdo al lado suyo. Pero puede estar cuerdo y sin palabra de vida. Puede estar en sus 5 sentidos y no sabe qué decirte. Porque quizás el problema por el que está pasando es peor que el tuyo. Y Pedro decía, y le contesta a Jesús:
¿A dónde? ¿A dónde? Yo te necesito. Le está diciendo, yo te necesito. Yo no puedo salirme de tu cobertura. Tengo que seguirte. Y me da mucha tristeza, mamá, de mucha gente que recibo allá en el salón. Me dice, pastor, ¿qué está pasando? Las redes están explotadas. Yo sí, yo sé que están explotadas. Aquel tirándole a aquel, aquella tirándole a aquella, y esto que es lo otro. Y yo, ay Dios mío, ve. Todo ha de acontecer, la palabra lo dice. Pero vela por ti, que tú no seas engañado por las cosas que puedas estar viendo. Métete en la palabra del Señor. Sigue orando. No te dejes confundir. Los otros días vi una pastora, una profesora, una profeta o algo, mira, marcando a la gente con una vara de ganado como si fueran animales. Y las cámaras están encendidas. Se están desviando de la verdad de Cristo. Pero todo ha de acontecer, amado. Todo tiene que ocurrir. La palabra de Dios no va atrás vacía. Y quizás hay muchos, a ustedes que están aquí, que les gusta esta palabra. Hay otros que les gusta otro tipo de palabra, otro tipo de escenario, otro tipo de ambiente. Porque para muchos la presencia de Dios no está aquí, está allá. Y así pasa en muchos lugares. Y yo quiero la presencia de Dios en mi vida permanente y no temporal, por un gozo momentáneo. Yo no quiero que me eleven a mí. No. Mantengámonos humildes, amados. Mantengámonos humildes. Sencillo. Que usted siga creyendo que usted es hijo e hija de Dios. Porque hay muchos que no quieren escuchar que son siervos, ni que somos ovejas, ni que somos siervos inútiles, según dice la palabra. Un día, voy a hacer un ejemplo rápido. Yo lo hice una vez, pero ven acá, te voy a poner como profeta. Tú eres profeta, váyase allá. Allá. Voy a coger a Melvin. Párate ahí mismo, Melvin, un momentito. Melvin es maestro. Vamos a coger. Edwin, usted es pastor. ¿Ah? Rafi, vente para acá, ayúdame. Tú eres el gran apóstol. Que sea por allá, así. ¿Y quién me falta? Son 5. Vamos a decir, yo soy el evangelista. Pero mira dónde estamos. El profeta está por allá.
haciendo lo suyo. El pastor está predicando por allá, el maestro está enseñando otras cosas. El apóstol, el evangelista. Estamos así, regados. El día que Cristo nos llame, toda esta indiferencia, toda esta separación, todo este revolú que existe. Vente, Edwin. Vente, Melvin. Venga aquí, amado. Quédate aquí al ladito, así en línea. Venga por aquí, en línea. Vamos a estar en línea. Cuando Cristo nos llame, vamos a estar así, uno al lado de otro, como debe ser. Y nos va a decir, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? ¿Qué yo hice? Pero mientras tanto eso no pasa, nosotros nos estamos despellejando. Estamos peleando. No hay unión. El día que Cristo venga, así nos va a ponerle todo en filita. Entonces, ¿por qué vemos eso hoy? ¿Qué ganamos con eso? Solamente esto es para que lo analicen, amados. ¿Ok? Gracias por su aportación. Lo hicieron excelentemente bien. ¿A quién iremos? ¿A quién iremos? Si yo tengo el carro dañado, voy a ir al plomero para que me dé consejo. Si tengo un problema eléctrico en mi casa, voy a ir al albañil para que me lo arregle. Si yo digo, ya yo no necesito un corte de cabello, pero ya me libré de eso. Pero si Jafi necesita un corte de cabello, va a ir a una técnica de uña. Tenemos que ir a la persona correcta. Y nuestra persona correcta en nuestra vida se llama Cristo. No hay otra. No hay otra. Se llama Cristo. Aleluya. Recuerde bien, amado. Jesús es nuestro intercesor, ¿verdad? Porque para llegar al Padre, lo hacemos a través del Hijo. Voy a hacer otro ejemplo rápido. Vengan ustedes dos se ven ahí, ustedes están tan dispuestos ahí, bien chévere. Venga para acá. Y voy a poner a Jesús. Es más, este es Jesús y usted va a ser el Padre. Y si para yo llegar al Padre, yo tengo que venir primeramente donde Él para que me interceda y me lleve allá. Esto es lo que está pasando. Jesús, ¿dónde usted va? ¿Qué usted necesita? ¿Aquel quiere venir y acercarse? No, tiene que pasar a través de mí primero. ¿Y estamos qué? Desplazando. Esa es la real, eso es lo que se está viviendo hoy. Y esa no es la verdad. Porque para yo llegar al Padre, yo tengo que venir donde Jesús. Gracias. Es que ustedes son espectaculares. Ustedes son tremendos. Amados, yo les amo con el amor de Cristo, de verdad. Usted créalo. Que estamos todos ocupados, sí, todos estamos ocupados, amados. Claro que sí. Porque todos trabajamos. Y el que está en su casita, pues trabajó y se merece lo que tiene y como vive, ¿verdad? Gloria a Dios por eso.
Pero los que todavía estamos tratando de descifrar nuestro retiro y todavía no encontramos la fórmula, tenemos que seguir trabajando. Y que el Señor nos ayude a seguir hacia adelante. Padre, porque te necesitamos. Y esa es nuestra oración. Amado, usted no es perfecto, yo no soy perfecto, nadie es perfecto en esta tierra, nadie. Por eso necesitamos de Dios en nuestra vida. Y vuelvo ya con la pregunta, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida. Así que vamos a ponernos de pie, amados. Gloria a Jesús, para que espero que esta palabra en esta mañana, gloria a Jesús, haya sido de gran bendición para usted. Porque yo estoy comprendiendo en estos últimos días que no necesito predicarte 3 horas. Para decirte que Cristo sana, salva y que viene otra vez. Aleluya. Solamente es meternos en la palabra del Señor. Gloria a tu nombre. ¿Cuál es esa? Me suena. Llévame a la cruz. ¿Cuántos quieren llegar a la cruz? Yo quiero llegar a la cruz. Yo. Para que el Señor siga haciendo su obra en mí y en usted. Aleluya. Gloria a tu nombre. Vamos a cantarle esa alabanza un momentito. Gloria a Jesús. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada, y llévame al madero, al rincón de nuestro encuentro.